Bien, vamos a hacer la introducción de las tres etapas del proceso de conversión de análoga a digital, en este caso aplicada al sonido. Las tres etapas son el muestreo, la cuantificación y la codificación, y aunque estas tres etapas pueden pasar desapercibidas y parece que son las mismas, después de un punto de vista de análisis teórico es muy importante separarlas porque cada una tiene unos efectos diferentes en el resultado final. El muestreo es la primera de ellas, que consiste en tomar el valor de la señal analógica en determinados instantes de tiempo de acuerdo a un reloj que lo va marcando. El muestreo que generalmente es más extendido es el muestreo uniforme, que toma una señal en un tiempo siempre igual. Es decir, muestreo uniforme significa que entre una muestra y otra siempre hay una misma cantidad de tiempo. Se podría no hacer así, pero no tendría generalmente mucha utilidad, aunque en algunas cosas concretas se realiza. Entonces tomamos una muestra cada cierto tiempo, intentando que ese tiempo sea lo más estable posible. En esta gráfica queda más claro. Como podemos ver, tenemos una señal analógica y le estamos haciendo un muestreo en cada uno de estos puntos señalados. Aquí, todos estos puntos que vemos aquí son muestreos, y como ya había dicho antes, que los tiempos sean lo más estables posibles. Básicamente lo que estamos haciendo es cuantificar el eje de tiempo. Entre medida no vamos a almacenar lo que ocurre en la señal. Esto es importante porque en los ordenadores tenemos celdas de memoria digital, eh, donde podemos almacenar los datos en un momento determinado, pero no podemos almacenar infinitos datos entre entre un punto y otro punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de reproducir una señal? Tendremos que interpolar lo que ocurre en esos estados. La cuantificación es el proceso mediante el cual vamos a tomar una precisión en el eje vertical, que vendría siendo el eje Y. Vamos a dar un conjunto discreto de valores en el eje vertical, igual que como lo hicimos en el eje horizontal. No vamos a permitir valores intermedios en el eje vertical. ¿Esto por qué? Pues para no tener mucha precisión en los números. Esto es más fácil de entender que era el muestreo. Es decir, que cuando almacenamos, cuando almacenamos el valor que sea de alguna medida, por ejemplo, eh, cuánto mide una persona a efecto de una base de datos, pues podemos aproximar hasta el centímetro. Digamos que mide 184 centímetros, pero no decimos que mide 184.5. ¿Qué hacemos normalmente? Pues redondear. Puede que mida 183.6 centímetros, por ejemplo, pero lo que hacemos es redondear a 184. Habremos tenido un error en la medida de la altura de esa persona, que será el error de cuantificación en la medida de su altura, pero para nuestra aplicación no nos importará. Si queremos a efectos de una estadística, no nos importarán los milímetros que se pierda, sino con tener el centímetro es suficiente para la aplicación. En este caso tendremos que ver cuánto es suficiente para una aplicación de sonido, es decir, cuántos bits de precisión o cuántos decimales tenemos que coger en esa medida de la amplitud para que suene bien. Esa sería la idea del sonido aplicando la cuantificación en nuestro tema. Aquí tenemos un ejemplo de una cuantificación de una señal de 5 niveles. Tenemos aquí que va de que su valor es de más menos 1, que es el máximo y el mínimo de lo que puede llegar la señal. Son 5 niveles porque, como podemos ver, va de 1 a 0,5, de 0,5 a 0, de 0 a menos 0,5 y de menos 0,5 a menos 1. Esos son los 5 niveles de la señal. Entonces, si hacemos la resta de la señal original a la cuantificada, obtenemos lo que es una diferencia, que es esta que tenemos aquí abajo. Esa diferencia se llama error de cuantificación,
que es una especie de ruido que aparece en cualquier proceso de cuantificación. Vemos aquí que si cogemos una cuantificación con más niveles, el ruido es mucho menor, o sea que la escala es más baja, y si tomamos niveles más finos aún, como podemos ver aquí, se reduce aún más. Entonces esto no es un problema, sino definir qué nivel de ruido queremos. Cuanto más pequeño lo queremos, más escalones debemos tomar, pero la ventaja es que podemos hacerlo lo más pequeño que queramos dentro de las posibilidades que nos ofrezca la ingeniería en ese momento, claro. Entonces, este es el efecto de aumento de los niveles en la cuantificación. Por último, vamos a ver qué es la codificación. Y la codificación consiste en codificar, valga la redundancia, los niveles de cuantificación. Es decir, que aquí los niveles de cuantificación fueron de 5. Todos estos niveles se pueden codificar de manera eficiente a nivel informático o digital, y para eso pues el código binario es el más práctico. Entonces la codificación más inmediata es la PCM, que consiste en codificar los niveles en binario. Por ejemplo, aquí tenemos 8 niveles y se modifica desde el más abajo al más alto siguiendo el código binario, como podemos ver aquí. Cuando estos niveles son uniformes y se modifican en binario, el código se llama PCM. Y vemos en esta gráfica que tenemos aquí que solo hay valores positivos, pero generalmente también se ponen los valores negativos. Y lo que se hace simplemente es utilizar los números en complemento a 2, que nos permite valores positivos y negativos. Bueno, esto sería todo de las tres etapas de la conversión de analógica a digital. Gracias.